Yo lo que espero que el público vaya a ver una película, vaya a ver una película, pues eso, primero que se quiten esos prejuicios de que es una película de la guerra civil o otra película de la guerra civil, que en España solo se hace eso, y que vayan a verla como un thriller, que es lo que prácticamente desde el minuto 40 hasta el final es un thriller, todo el mismo entorno de un juzgado, es una película que es algunos hombres buenos, como dice Imanol, películas de la resistencia francesa, es un thriller que podría haber estado ambientado, podríamos ser de la CIA en vez de la resistencia, ¿sabes? Entonces, que vayan sin prejuicios y que se esperen ver una película que nos muestra algo, o por lo menos se enfoca ese periodo oscuro, porque lo era, se enfoca desde otro lugar, desde otro punto de vista, desde otros parajes, ¿no? Pues, Andalucía, años 50, otro colorido, pero todo para contar un thriller. Que no vayan a ver, no es una película de la guerra civil, en absoluto, es un thriller. Mi hijo. ¿Has tenido noticias del frente? No. Todo sigue igual. Esa de ahí dice que la guerra terminó ayer. Y si es verdad, tengo las naranjas aquí para tus hermanos y tu padre, que le gustan tanto. A veces te vienen con un título y yo intento cambiarlo, etcétera, pero bueno, a mí el guión cuando lo ofrecieron se llamaba así y me gustaba. Tiene que ver con la película, con el tema de las naranjas por un lado, que es esa cosa simbólica que hace el personaje Naranja Molina con las naranjas, y por otro lado hay un personaje que es el personaje de Miel, que participa en la lucha clandestina y demás, y une esas dos ideas. Pero por encima de eso, a mí el título me da lo que has dicho tú, ¿no? Miel de naranja es una cosa como agridulce, ¿no? Yo creo que esa es la película tiene un tono agridulce y el título lo expresa muy bien, ¿no? Un personaje ha de tener secretos. Los muestres o no los muestres al espectador al final, pero es bueno para enriquecerlo y para que tenga más relieves, creo, más esquinas y ángulos, el personaje tener secretitos y bueno, pues cosas. Lo que pasa es que en este caso es un gran secreto que tienes que ir soltando gotitas desde el principio, pero las justas para que el espectador no diga, bueno, este tiene un secreto, en el minuto 1 ya diga, bueno, a mí no me la da. Entonces era un poco medir muy bien qué información se soltaba en cada momento. Esos secretos, digamos, vienen un poco dados por la época, ¿no? Por la situación histórica en la que nos encontramos, ¿no? Una situación de posguerra en la que, bueno, pues evidentemente no hay, como en cualquier otra dictadura, pues no hay una libertad en la que se puedan explicar ni decir alegremente cada uno lo que piensa y lo que hace, ¿no? Evidentemente hay unas restricciones. Y de ahí pues que todo el mundo guarde secretos, ¿no? Si pasa en democracia, pues imagínate en dictadura. O sea que yo creo que es la propia época la que define un poco esos secretos, la que nos obliga a esos secretos. Teniendo en cuenta que la trama es un thriller, que no es una trama de una pareja que tiene un amante, es un thriller político, policíaco, con una historia de amor también ahí, pero la época marca esos secretos, digamos. Había otro final parecido, ¿no? Que es en esa secuencia última en el que Ángela Molina se acaba mirando a cámara, que yo le pedí que transmitiera un poco. Ángela es el pasado, ¿no? Es el sufrimiento pasado desde la guerra, ¿no? Y entonces quería mostrarlo, sintetizarlo en ese plano, que a mí me gusta muchísimo cómo está Ángela ahí. Pero había un final alternativo, había un final en guión distinto, que era eso que se ve al fondo de esa secuencia, que hay unos locos espachurrando naranjas contra una pared, y esa secuencia está rodada también, está de fondo, ¿no? Pero estaba rodada también en primer término esa parte, y el guión acababa con las naranjas estrellándose contra la pared y chorreando, y al final me parecía que tenía mucho más potencia esa mirada de Ángela, ¿no? No sabía que venías. Bueno, pues esta es solo la primera parte de la sorpresa. Bueno, yo me encargo de que te lleven esta maleta a casa, ¿de acuerdo? Te traigo manzanilla del pueblo. Muchas gracias, hija. Siempre te acuerdas de mí. Anda, que bajo con vosotros y os pido un coche. Venga. Al conocer a Carmen,
creo que se forma un tándem perfecto porque ella es un poco la fuerza y él es la calma. Lo que pasa es que en momentos de guerra o de crisis como las que se plantean en la película, los dos tienen alguien les tiene que dar un empujón para arriba, sobre todo a él, para reaccionar ante la situación y tomar partido por algo y hacer algo por la situación. Entonces yo creo que Carmen, en este caso, no se encarga de eso, se encarga a otros personajes de la película, pero sí que es verdad que cuando se encuentran en un punto, es que es complicado hablar de esto porque claro, con un gran secreto me puedo meter en un jardín increíble, pero sí que es verdad que cuando los dos por fin son sinceros y se cuentan la verdad, 100% se vuelven muchísimo más fuertes y el personaje de Enrique, por supuesto, yo creo que se vuelve muchísimo más fuerte que al principio de la película. Pues yo creo que mi situación viene motivada porque ya tiene una infancia muy difícil, porque es huérfano de padre y también huérfano de... Bueno, y también ha perdido sus dos hermanos, ¿no? Entonces lo único que le queda es su madre que está en un psiquiátrico. Y yo creo que la postura de Enrique es la de, pues no me voy a complicar más la vida, ocurra lo que ocurra, mi única preocupación es mi madre y yo voy a atenderla, ¿no? Y sin ninguna motivación política, mantienes un poquito al margen. Luego lo que ocurre es que los hechos le llevan a tomar parte de la historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la postura vital es esa de Enrique. Nada de spoiler, ¿no? Pues sí, nosotros desde luego la trabajamos por ahí desde el nivel personal absoluto. O sea, hay un momento incluso en que, pues eso, que parece ser que yo estoy ahí un poco por él también, me echa una mano, se ve que tenemos una relación muy, pues de colegas desde el principio. Y la trabajamos básicamente desde ahí, desde sin importar, digamos, en absoluto esos secretos. Lo importante es que estos dos, vengan de donde vengan cada uno, sean quienes sean, realmente han llegado, y creo que así pasa en la vida, ¿no? Creo que nos pasa a todos tener a gente que piensa de manera diferente o actúa de manera diferente, pero pueden ser perfectamente amigos nuestros porque las personas son mucho más que digamos, unas tendencias o unas ideas. Y el personaje de Eduard en ese sentido es uno de los personajes para mí más bonitos de la peli porque encarna eso, ¿no? Bueno, puedes ser quien eres, pero luego ser una persona, buen tío. Y al final es un tío, pues eso, que entra en mi casa cada 2 por 3, está con mi mujer, con mi niña, me echa una mano, en fin. Y la trabajamos desde ahí, sinceramente, desde lo demás ya lo cuenta la peli. Nosotros vamos a trabajar nuestra relación de amistad. A la hora de elegir a cualquier personaje para cualquier película, me lo pienso mucho y les pongo una cara, ¿no? Entonces ya pues, me entran por el físico y hay una serie de claves que tienen que tener cada actor que represente ese personaje, ¿no? Entonces en el caso de Iván me atraía mucho ese tono que le da, en el fondo la historia es un viaje iniciático de un jovenzuelo que en los años 50 quiere pasar de puntillas por la realidad y no puede, se ve implicado en una serie de circunstancias y al final acaba metiéndose en la lucha clandestina. Entonces necesitaba un actor que tuviera o aparentara esa edad, ¿no? de que empiezas a salir del cascarón y que eres tímido. Es un personaje al que le suceden todas las cosas, no las provoca él, sino es receptivo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tú te imaginas un personaje y es cosa de piel, ¿no? Yo tengo que soñar con él varias veces antes de decidirme y Iván me encajaba perfectísimamente, ¿no? Y Blanca era un poco lo contrario de este personaje. En este caso la activa, la que lleva la acción de la película, la que provoca las cosas es ella, ¿no? No suele ser normal, normalmente suele ser el personaje masculino. Sin embargo, la que tiene los pantalones en ese sentido, en este caso es el personaje Blanca, que tiene que tener un misterio, tiene que ser activa, y bueno, y muy guapa, por cierto. Por suerte, Imanol nos dio mucha libertad para crear un poco. Él nos había hecho desde un primer momento un poco las pinceladas concretas y a la vez generales, ¿no? Del personaje. O sea, el dibujo del personaje lo tenía muy bien hecho. Ahora, el recorrido interno que cada uno quisiéramos hacer de nuestros personajes nos lo dejaba totalmente libre.
¿no?, para escoger. Entonces, en ese sentido, a nivel, por ejemplo, corporal, de expresión, etcétera, etcétera, nosotros yo creo que hemos podido tirar de invención e imaginación para crear personajes diferentes. Sí que es verdad que Imanol siempre nos dijo, esto no va a ser una película de posguerra, o sea, esta va a ser una película luminosa, va a ser una película con un vestuario alegre, va a ser una película que no se va a respirar una atmósfera gris, como si la inundara una enorme niebla de tristeza. O sea, en ese sentido la película va a ser muy diferente, entonces tampoco os empapéis de películas tan intensas ambientadas en esta época, ¿no? La plástica de la película es un poco una obsesión mía, por un lado, dado que la acción transcurre en Andalucía y la hemos ubicado al final, el rodaje se ubicó en la provincia de Cádiz, en Jerez fundamentalmente, que tiene una luz esplendorosa, ¿no? La luz gaditana es extraordinaria. Entonces, por contra la tradición cinematográfica que hay al tratar películas de los años 50, películas de posguerra, etcétera, siempre son tonos sombríos, oscuros, era una realidad muy triste, ¿no? Muy dura, muy gris, pero bueno, esa luz seguía siendo la misma, era la misma en los años 50, ¿no? Entonces, hemos potenciado un poco la plástica de la película en esa dirección, ¿no? Aprovechando esa situación, estaba un poco obsesionado por quitarle ese ambiente, ese tono gris y opaco a esa historia y aprovechando esa luz para orientar todo en esa dirección, tanto el vestuario como la decoración, con la fotografía, etcétera, ¿no? Hemos tenido la gran fortuna además de que prácticamente el 100% casi de los exteriores eran los que hemos hecho en Jerez, salvo algunas cosas en el puerto de Santa María, y la verdad es que la ciudad ha sido como un plató, ¿no? Ha sido espectacular, espectacular. Ya no pasa en todos los sitios. Hay sitios en los que sacas una cámara y casi te abuchean o te ponen problemas. En Jerez ha sido todo lo contrario, ¿no? Toda la ciudad volcada y ha sido como un gran plató, ¿no? Y en ese sentido está muy bien, ¿no? Yo creo que vives, cuando estás fuera de casa, y era mi primera vez además que estaba fuera de casa rodando, yo creo que se vive mucho más intensamente, ¿no? No acabas de desconectar del todo con la película y eso es bueno por un lado porque lo vives con mucha mayor intensidad y malo por otro porque estás igual demasiado centrado, ya no te puedes despegar de la película, ¿no? Pero como experiencia realmente los jerezanos desde luego se portaron muy bien, sí. Gente muy implicada y sí, y ha sido una gran experiencia. Lo único que odio, que siempre he odiado y que me he jurado que nunca lo voy a hacer, pero al final no te queda más remedio, es rodar en coches, ¿no? Rodar en interiores de coches suele ser siempre una tortura, ¿no? Pero bueno, en este caso, como son coches antiguos, tienen espacio y bueno, la cosa ha sido bastante bien. Fallamos, que debemos condenar y condenamos como autores de un delito consumado de rebelión a José Jiménez Castro, Manuel López Mayo y Luis Ortiz Campos a la pena de muerte. Bueno, en nuestro caso era más fácil, quizás Iván lo tenía peor, pero nosotros, Eduard, yo, Dechen, los que éramos militares, tuvimos la asesoría de Miguel Ángel, un capitán del ejército, un tío muy majo. Bueno, desde el primer día nos pasó un montón de documentación de la época, de cómo funciona pues no es lo mismo cómo funciona a lo mejor hoy día el ejército a cómo funcionaba en los años 50, o sea, necesitamos a alguien que nos pasara documentación concreta de cómo funciona un juzgado militar en los años 50. ¿Y qué es un juzgado militar? Porque una cosa es el ejército y otra cosa es un juzgado militar, ¿no? Lo hemos visto en las películas americanas, pero quizá en españolas todavía no se había visto cómo funciona un juzgado militar. Pues nos explicó todas las cosas que tienen que ver con el saludo, con las ordenanzas, con la indumentaria, con la policía, con todo ese tipo de... cómo se saluda cuando vas armado, cómo cuando no, y además que estaba en el set, pues haciendo un seguimiento de si eso es militar, si eso lo harían, si eso no lo harían. Eso lo hacen los americanos, pero en España no se hacía. Era un tío que nos ayudó muchísimo.
en lo tocante a lo que es cómo funcionan y cómo se desenvuelven los militares, y también sus normas internas, cómo se saluda así cuando estás armado, cómo se saluda a la gorra, pero si no tienes gorra se saluda con un taconazo, todo ese tipo de cosas que muchas veces pues sucedía, ¿no? Que acción, y en la escena pues va alguien y hace así, no tiene gorra, y dice, no, tú das un taconazo o no haces nada. O sea que eso te ayuda mucho a estar en sintonía con lo que realmente era en aquel entonces, o como era. No creo, dicen que las leyes del ejército no han cambiado desde Carlos V, o sea que supongo que seguirán siendo iguales, pero para los que no las sabíamos o las ignorábamos, pues nos vino muy bien Miguel Ángel. Cuando empezamos a rodar acaba de terminar una adaptación del Tiempo entre costuras, que también está ambientada más o menos en la misma época, que todavía no se ha emitido para la tele, y la verdad que venía con la época ya en la mochila, ya la traía puesta. Y no, cuando llegas al set y te ves la figuración, te ves los decorados, te ves esos coches espectaculares que salen en la peli, te ves el juzgado, pues yo tampoco le doy demasiadas vueltas a... Creo que hay cosas que salen solas, por lo menos a mí y creo que a muchos compañeros no salen solas, que te pones el vestuario, ves lo que te rodea y ya te mueves diferente, ya hablas diferente, te comportas diferente y evidentemente pues no te sale no te salen expresiones de hoy día, no te salen cosas de hoy día, no, es como... Yo creo que tampoco necesitas un trabajo previo, cuidado, y luego si algo se te escapa, pues para eso está el dire, la script, la guionista, los compañeros, el de la pértiga, los electricistas, todos te dicen, has metido aquí la gamba, y tú, hostia, ¿verdad? Te crea, hombre. A la orden, señor juez. ¿Qué escribo? Eso lo dejo a tu antojo. Pero haz ruido con esa cosa hasta que yo te diga. Y bien alto, para que nos oigan desde fuera, Enrique. A la orden, señor juez. Venga. Bueno, históricamente no hay un prejuicio sobre películas que traten a partir de la guerra hacia, como dice uno, todas las películas hasta el 75 son de la posguerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero bueno, yo intento desligarlo porque no, como bien dicen, no tiene nada que ver con esa plástica de esos años y con ese tratamiento, ¿no?, de película de posguerra. Es una película ambientada en los años 50 que además creo que navega por varios géneros de aventuras, tiene algo de película de espías, tiene un poco una historia de amor, ¿no? Es un poco un cajón de esas de distintos géneros y muy alejado de lo que habitualmente tiene que ver con películas de posguerra, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la ideología y con el sentimiento de culpa y con la memoria histórica y con muchas cosas de esas, ¿no? Hay gente que no quiere recordar que eso fue así, o que no les viene bien, o que no es políticamente correcto ahora, o que no les viene bien para sus intereses. Pero lo que sí que no es de recibo es decir que esto ya no es vigente, que esto ya no es interesante. Porque tenemos, por ejemplo, al juez Garzón totalmente inhabilitado por retomar cosas que tienen que ver con la memoria histórica. O sea que sí que parece que hay gente que no le apetece nada que se toquen esos temas. Efectivamente, si esto ocurre hoy día es porque algo falla en el público, en la gente, en los ciudadanos. Quiero decir, Estados Unidos está harto de revisitar Vietnam, vamos, empezó a revisitar Vietnam, estaban en plena guerra de Vietnam y ya estaban haciendo pelis sobre Vietnam y les daban unos palos que te cagas. O la guerra americana, la guerra de secesión, está más que la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras son marcos, digamos, muy bonitos para hacer una película, porque pasan muchas cosas, hay muchas tragedias, hay muchas historias soterradas que no se conocen, entonces evidentemente son un marco maravilloso en el que encuadrar un guión, ¿no?, una historia. Y en este caso es que la guerra civil, como dices, que es la posguerra. La posguerra es del año 36 hasta hoy, quizá, ¿no? O hasta, por lo menos hasta el 77 o 76. Eso es posguerra. Eso es dictadura, son 40 años, que si no pudiéramos hablar de cosas que han pasado a lo largo de 40 años, pues claro, nos queda ahí un espacio que dices tú. Y además es que yo creo que es eso, que es un marco idóneo para sacar una historia. La mitad de la película la tienes hecha con un marco bonito, que eso te lo da el marco histórico, está claro. No sé por qué al público le cuesta tanto. Y luego eso, que ves una película Miel de naranjas, años 50, y dices guerra civil. No es guerra civil, es posguerra, es otra cosa.